Lo que habíamos dicho, mamografía, sencillo, 3 condiciones básicas o 3 utilidades: detectar, diagnosticar y orientar. Importante, documentos internacionales, Comisión Internacional de Protección Radiológica dice lo siguiente: todo estudio de imágenes diagnósticas debe cumplir 2 condiciones básicas. Primera, dosis baja. Segunda, sea diagnóstica. ¿Listo? Dándole un poco más de prioridad a la segunda. ¿Por qué? Porque si una imagen no es diagnóstica, ¿yo qué tengo que hacer? Repetir el estudio. Y en ese momento estoy aumentando, ya no un poquito la radiación, sino el doble la radiación que recibió la paciente. ¿Listo? Nuevamente, para que una imagen sea diagnóstica, yo ¿qué debo garantizar? Un alto contraste, una buena resolución, que haya ausencia del ruido, que yo tenga una buena penetración, es decir, tenga buen kilovoltaje, que haya un buen posicionamiento del paciente y finalmente una dosis mínima. Habíamos visto entonces la composición de la mama, entonces yo tengo que es, teóricamente hablando, yo lo podría decir 50% grasa y 50% tejido blando, que es una definición un poco incongruente porque no siempre es así, pero en muchos artículos, para muchos cálculos que se hacen, se dice eso, 50 y 50. Ahora, nuevamente, radiación, peligro. ¿Listo? Ahora, con ese peligro, entonces, 482, un documento que salió, una resolución que apenas entró en vigor desde el año pasado, como tal, en marzo del año pasado, empieza a suplir una necesidad de una ley que ya lleva desde el 2010 o de unas recomendaciones que lleva desde el 2010 el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es muy sencillo. Venga, hasta el momento el paciente no tenía ningún tipo de cuidado. Yo lo exponía, el médico que decía, no, hágale tranquilo, es un paciente, va a ser más el valor diagnóstico que el daño que le voy haciendo. Entonces, el organismo internacional dije, no. En esos momentos vamos a establecer niveles que me permitan definir que efectivamente la dosis no sea tan alta. ¿Listo? Entonces, nuevamente la protección radiológica dice, listo, venga, yo como protección que busco el beneficio y que el perjuicio disminuya, voy a tratar de hacer lo que más pueda para lograr esto. Entonces, ellos se basan nuevamente en la protección de pacientes y el público y el trabajador. Desde la protección radiológica yo tengo algo que llaman un límite de dosis. A ver, tecnólogos, límites de dosis para el tecnólogo, ¿cuál es? En dosimetría. ¿Cuánto? 20 al año, es decir, que pueden recibir 1.7 milisievert al mes. Definido. ¿Qué pasa si me pasa? Hay que hacer una investigación, hay que empezar a hacer qué fue lo que sucedió. Para el público también hay un límite, que es 1 milisievert al año, es decir, 0.08 milisievert al mes. Es decir, estamos hablando casi de 100 veces un valor más pequeño que el del trabajador ocupacionalmente expuesto. Ahora, ¿cuál es el límite del paciente? ¿Cuántas veces yo lo puedo exponer? ¿Cuántas veces yo lo puedo irradiar? ¿Quién me define eso? ¿O dónde me lo definen? Pero está bien, depende de la justificación, pero si el médico dice, yo justifico que el paciente tiene que recibir 10 mamografías hoy, está justificado por el médico, pero ¿dónde me dice cuánto lo puedo hacer? Un ejemplo muy sencillo, qué pena me desvío un poco del tema. Odontología. En odontología, una persona que está aprendiendo puede hacer tranquilamente una sola persona 10 disparos. Y en teoría está justificado. ¿Es el deber ser? No. Entonces, pensando en eso, el organismo dice, y la seccional dice, y el Ministerio de Salud dice, venga, paren un momento. Está bien, el beneficio es más grande, pero tenemos que empezar a evaluar los mecanismos para garantizar la seguridad del paciente. Entonces, nuevamente, teniendo en cuenta eso, se centra siempre en justificación, optimización y límites de dosis. Justificación y optimización lo vimos en la charla de la mañana. Eso ya creo que quedó claro. Yo justifico
diciendo que el examen es adecuado a lo que yo tengo que hacer y que no hay un método alternativo para hacerlo. Y optimizo con métodos, con protocolos y con capacitación. Ahora, límites de dosis, lo que hablábamos, yo en paciente no hablo un límite de dosis. ¿Qué es un límite? Un límite es un valor que no se puede superar. Supongamos, yo voy conduciendo, el límite en la carretera puede variar entre 60 a 80 kilómetros. Si yo me supero, ¿qué pasa? Tengo una multa, me paran, me pueden quitar el pase. Lo mismo pasa con las dosis. Cuando el tecnólogo supera el límite, le digo, pare, venga, hagamos la investigación, ¿qué fue lo que sucedió? Para el caso del paciente no es así. Para el caso del paciente se recomienda un nivel, es decir, un tope, que le dicen, venga, si usted supera este tope va a haber inconvenientes. Pero te llega la Gabel y te dice, venga, si realmente es por algo justificado, ese tope puede ser superado. No siempre, pero hay excepciones en las cuales pueden ser superados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es un nivel de referencia. Un nivel de referencia es un valor de dosis con una técnica determinada de kilovoltaje y miliamperaje para unas determinadas condiciones en la cual se establece un tope o una sugerencia frente a cuál es la dosis que yo puedo recibir como paciente. Es un cuento trillado, pero es lo que dicen muchas personas. Puede que hoy yo esté como tecnólogo, pero mañana yo puedo ser paciente. Entonces, si yo quiero que me traten bien, empecemos tratando bien a los pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿para qué busco esos niveles de referencia? Esos niveles de referencia entonces me van a dar estándares que me va a permitir, de acuerdo al protocolo, de acuerdo a los parámetros y de acuerdo al equipo, generar un estándar de qué es lo seguro para el paciente. A futuro, ¿qué se espera con esos niveles? Que no solamente sean en un hospital, sino que sean en todo el país, que yo tenga esos niveles de referencia. ¿Listo? Importante, para que no se nos olvide nunca, niveles de referencia no es un límite, no es un tope. Siempre y cuando esté adecuadamente justificado, ese nivel de referencia puede ser superado. ¿Qué quiere decir que sea justificado? Que la calidad diagnóstica tenga que ser tan alta como para superar los límites. Entonces allá empieza a jugar el tema de la comunicación directa entre tecnólogo y médico. El doctor le dice, venga, el tecnólogo le dice al médico, venga doctor, es que la mama es muy gruesa o tiene estas condiciones particulares, la técnica normal no me va a funcionar, me va a tocar aumentar. El médico, y ahí sí, el físico o la persona o el OPR encargado van a definir si es justificado o no. Pero miren que en ningún momento la decisión recae en uno, sino que es un trabajo multidisciplinario. ¿Listo? Entonces, cada equipo, cada tecnología tiene su forma de obtener esos niveles de referencia. Como tal, para el caso que nos interesa a nosotros, en mamografía, la dosis idónea o el valor idóneo para poder calcular esos niveles de referencia es la dosis glandular media. ¿Qué es lo que sucede? Lo que les explicaba. En ocasiones, el equipo no me la arroja directamente, o si me la arroja, el valor está desfasado por la forma en que se calculó, por la metodología que utilizó. Por eso es que también dan la opción de utilizar la dosis en superficie, siempre y cuando se utilice una formulita para convertir, que ya se las voy a explicar. ¿Listo? Entonces, existen 4 tipos de valores de referencia o niveles de referencia. Primero, el valor típico, es decir, yo centro, tengo diferentes equipos, o hospital o clínica, tengo diferentes equipos y para cada uno de los equipos genero un valor de referencia, yo como centro. Ahora, cada centro genera sus propios valores y empieza a salir en mi ciudad un valor local, un estándar, una desviación. Todos los equipos son diferentes y como lo vamos a ver ahorita, la variación de los equipos se ve, pero siempre va a tener un rango en el cual yo voy a trabajar. El local entonces es, varios centros de una misma ciudad se unen para obtener
un único valor. Ahora, mi ciudad y las otras ciudades del país ya las construyeron. Entonces ya empiezo con el valor nacional. Ya como país tengo un nivel de referencia. Si ustedes entran en internet, muy sencillo, ponen nivel de referencia americano, nivel de referencia europeo y ustedes lo van a encontrar. Y ese ya es un estándar para todo el país. Y finalmente lo que se quiere es ir más allá y decir, venga, si somos Latinoamérica, si somos latinos todos, ¿por qué no hacemos un trabajo más bonito y ya no sacamos uno de un país, sino todo de un continente? Y ahí ya empieza con los valores regionales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser siempre el objetivo de los niveles de referencia? Optimizar los parámetros que yo estoy utilizando para poder garantizar la disminución de la dosis de los pacientes. ¿Listo? Lo que les decía, nivel de referencia estándar. El primer valor, dosis de superficie, el segundo valor, dosis glandular media. Cuando yo utilizo rejilla, el valor es 3 miligray. Recuerden la charla de la mañana, miligray, dosis absorbida. ¿Listo? Y sin rejilla, 1 miligray. Porque esas variaciones, ¿qué pasa cuando yo utilizo rejilla y qué pasa cuando yo no utilizo rejilla? ¿Dónde necesito más miliamperaje? ¿Con o sin rejilla? Con rejilla. Entonces, al necesitar más miliamperaje, aumenta la dosis y por eso es que el parámetro es un poco más alto. ¿Listo? Entonces, para poder homogeneizar y lograr alcanzar esos niveles de referencia no solamente típicos, sino locales y nacionales, se estableció desde el organismo internacional, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, un documento que se conoce como el ICRP 135, en donde se estipulan todos los parámetros que se necesitan para hacer adecuadamente el levantamiento de los niveles de referencia. El documento, ¿qué es lo que dice? Es una receta de cocinas y dice paso a paso qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para poder obtener esos niveles de referencia. Y es decir, yo Clínica de las Américas con Diagnomédicas tenemos equipos diferentes, pero tenemos una misma metodología. Entonces podemos construir algo, siempre y cuando la metodología sea la misma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el ICRP? Dice, venga, yo le voy a decir, desde el tipo de equipo que usted tiene, la tecnología, hasta el final de la obtención del nivel es cuál es el paso a paso que se tienen que hacer. Entonces, ¿qué dicen ellos? Resumiéndolo, lo primero, para yo poder comenzar a obtener los niveles de referencia, lo primero que tengo que hacer es garantizar que mantenimientos preventivos y controles de la calidad del equipo estén al orden del día. Si yo no garantizo mínimamente eso, yo no estoy haciendo nada. Adicionalmente, empezar con la metodología de los controles de calidad que ahorita nuestro compañero Andrés decía. Miren, no son controles difíciles, son controles relativamente sencillos. ¿Qué es lo difícil? La rutina. Yo puedo empezar hoy, pero entonces mañana me voy a decir, no, tengo muchos pacientes, lo voy a hacer más tarde. Se acaba la jornada y no lo hago. Entonces, empezar con el hábito es lo que necesitamos. ¿Listo? Lo segundo, definir cómo voy a obtener los datos. Hoy en día muchas de las instituciones tienen un sistema RICS-PACS que lo que permite es acumular datos y organizar la información. Eso no quiere decir que las instituciones que no lo tienen lo tengan que comprar, no. Para eso tenemos Excel, para eso todavía tenemos Word, tenemos muchos documentos que ya sea de forma manual o digital me van a permitir obtener los datos que yo requiero para cada uno de los casos. ¿Listo? Una vez definido si van a ser manuales o si van a ser por el sistema RICS-PACS, yo lo que empiezo a definir son los criterios que me interesan. Yo qué quiero evaluar y esos criterios van a partir de acuerdo al equipo y a la tecnología que yo tengo, que ya los vamos a ver, los vamos a desglosar un poquito más para poder entender ese tema. Una vez que yo tenga los datos, empieza lo divertido, que es la estadística. Entonces ustedes me van a decir, ay sí, pero es que ahí ya empieza el problema, necesito un físico, necesito un matemático. Yo les digo, no, necesito Excel, ya. Organizo los datos, los evalúo, saco los que con el médico
con el OPR y el tecnólogo considero que no sean útiles. Y de ahí utilizo el Excel. Pare de contar, no necesito nada más. Es decir, tenemos las herramientas y son sencillas. ¿Qué es lo que me pide el ICRP? Que de los datos saque la mediana. ¿Cómo se saca en Excel? Igual, mediana, selecciono los datos, doy enter y ya. Anoto un comando y eso es todo. Entonces, es posible en todas las instituciones. ¿Listo? Entonces ahora empezamos con lo divertido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo les decía. Desafortunadamente no todos los equipos tienen la posibilidad de calcular directamente la dosis glandular media, que es el método directo y el método en teoría más sencillo. Pero el ICRP, pensando en eso, dice, miren, hay dos alternativas diferentes. La primera, que es la que hoy en día yo les recomendaría inicialmente, determinar las curvas de rendimiento del equipo. Con esas curvas de rendimiento, ¿qué me da? La dosis superficial en la mama. Y ahí, con la fórmula que ya les voy a mostrar, se calcula la dosis. O el segundo método que se puede utilizar, que es a mi concepto, nuevamente, mi concepto, costoso y engorroso, utilizar dosímetros para medir en cada estudio, en cada proyección, la dosis que está recibiendo el paciente. Es decir, si yo tengo un implante, necesito 8 dosímetros para medir las 8 proyecciones que yo tengo. Entonces, imagínense cuánto me va a valer la lectura de eso y cuál va a ser la logística para manipular adecuadamente eso. Entonces, lo que yo les recomiendo es, si su equipo no lo tiene, no da el valor, traten de determinar las curvas de rendimiento. ¿Listo? Una vez determinadas las curvas de rendimiento, aparece una fórmula que es relativamente vieja, que es la fórmula de Dance. Que es, aquí voy a explicarlo más o menos, pero no los quiero enredar mucho. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de Dance? Mire, para usted poder determinar la dosis glandular, usted necesita 4 factores básicos. Primero, la dosis en superficie. Segundo, identificar cuál es la combinación ánodo-filtro que se está utilizando. Tercero, determinar la glandularidad. Desafortunadamente esta fórmula tiene ciertos errores. ¿Por qué? Porque define o toma por facilismo que la glandularidad es 50 y 50. En todos los casos no lo es así. Nuevamente, empieza entonces a jugar cuál es la importancia del médico radiólogo y la comunicación directa entre el tecnólogo y el OPR. ¿Listo? Y finalmente también se va a necesitar determinar cuál es la compresión y cuál es la calidad del asa. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a estos parámetros, uno puede calcular la dosis. En pocas palabras, existen los métodos, se puede calcular. Y no necesito, como tal, hacer algo muy complejo. Solamente necesito empezar a jugar con las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sugiere entonces el ICRP 135? Dan ciertas recomendaciones básicas. Primero, para poder calcular los niveles de referencia se necesitan entre 20 a 50 pacientes. En mamografía particularmente recomiendan un mínimo de pacientes de 30. Si se tienen más, mejor, si no, mínimo 30. Se seleccionan los exámenes más comunes. En mamografía, ¿cuántos exámenes comunes hay? 1, 2, ¿cierto? Entonces, con la marcación, entonces sí, 3. Entonces ahí vamos ganando. Entonces no necesitamos hacer más cosas. Necesito entonces ya, no 30 pacientes, sino que necesito 90 pacientes. 30 para uno de los exámenes, 30 para otro y 30 para el otro. ¿Listo? Es decir, para cada tipo de examen necesito mínimo 30 pacientes. Ahora, tengo que determinar el valor que yo quiero medir, ya sea o dosis superficial con las curvas de rendimiento o dosis glandular media. Ahora, los parámetros genéricos del paciente. En el caso de mamografía, más que todo, la glandularidad y la compresión. Y finalmente, determinar el valor que me interesa. ¿Listo? Ventaja de los niveles de referencia. El nivel de referencia tiene una vigencia más o menos de 3 años. A menos de que yo cambie la tecnología,
a menos de que yo cambie el procedimiento. Y eso en 3 años es un poco difícil de que ocurra. Puede ocurrir, no estoy diciendo que no, pero es un poco difícil que ocurra. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, para poder determinar yo con mi institución los niveles de referencia que necesito. Primero, necesito determinar la tecnología, cuál es la combinación de ánodo filtro del equipo que utilizo en los exámenes. Ahí, los que tengan control automático de dosis es muy sencillo porque siempre se utiliza la misma combinación ánodo filtro. Ya cuando es manual, si yo tengo la opción de cambiar, pero en control automático, nuevamente digo, es automático. Ahora, la glandularidad de la mama, un factor muy importante. Nuevamente, qué pena los utilizo ustedes. ¿Quién de los tecnólogos se siente 100% seguro de determinar la glandularidad de la mama? Así que digan, yo lo determino y el médico va y dice que es esa. O sea, ¿quién se tira al ruedo directamente? Yo no estoy diciendo que ustedes no tengan la noción, pero uno siempre le da miedito. Entonces uno que dice, doctor, venga, necesito su ayuda para poder determinar esto. Entonces, nuevamente, multidisciplinaridad, médico, OPR y tecnólogo. Ahora, también necesito determinar o la dosis superficial o la dosis glandular media, de acuerdo a lo que me permita mi equipo. Una vez determinado eso, entonces, ¿qué determino? La distancia foco-paciente, el espesor de la mama comprimida, el peso, la edad y todos los estándares generales del equipo. ¿Listo? Entonces, todo eso es muy divertido y todo eso se puede calcular, pero yo les quería mostrar un poco cuáles son las dificultades que nosotros hemos tenido tanto en Diagnomédica como en Clínica de las Américas para calcular eso. Por temas de tiempo que no los hemos terminado, solamente les voy a mostrar cómo calculamos un nivel de referencia para una cranocaudal, únicamente. Es decir, para la mamografía yo tengo que calcular nivel de referencia cranocaudal, nivel de referencia oblicua, y si yo hago 3D, para el 3D. Como les decía, fue un trabajo en conjunto en Diagnomédica y en Clínica de las Américas, con apoyo de Jesús Emilio del Sena. Entonces, fue un trabajo un poco divertido porque fue de la práctica y desde la academia. Entonces, lo que hicimos fue utilizar 100 pacientes en cada institución y lo dividimos en 3 grupos: glandularidad A, glandularidad B y glandularidad C. Glandularidad D no lo hicimos porque no tuvimos casi pacientes, entonces todavía estamos pendientes de eso. Elegimos solamente la cranocaudal, como les comentaba, por la dificultad a veces. Entonces ahí ya empieza el primer problema. Definir realmente si mi equipo tiene la dosis. Si no tiene la dosis, empezar a ver cómo calcularla. Y más importante ahí, empezar a capacitar al tecnólogo para indicarle cuál es la dosis real que aparece y cuál es la dosis real que tienen que utilizar. ¿Listo? Lo que les había dicho desde la primera charla, la capacitación es fundamental. Sin capacitación no se puede hacer nada. ¿Listo? Entonces, una vez definido eso, se empezó a sacar un listado de datos mínimos que se tenían que sacar. Entre ellos, marca del equipo, combinaciones filtro-ánodo, kilovoltaje máximo, miliamperaje máximo, para poder determinar los parámetros que se utilizan. ¿Listo? Entonces ahí vuelve a entrar. Yo, para garantizar eso, necesito estandarizar mis procesos. Es que el tecnólogo del lunes trabaja con 27 y con 100 miliamperes para una mama de glandularidad B. Pero el de los viernes trabaja con 30 y le pone 80 MA. ¿Por qué tanta diferencia? No, porque el uno tiene fue hecho tiene una experiencia diferente que el otro, entonces cada uno lo hace como ellos quieren. Yo no confiaría en un centro así. O sea, no es por nada malo. Necesito estandarizar. Que si yo me vaya a repetir el estudio, yo sepa que los parámetros de variación van a ser mínimos. Porque no siempre me va a atender el mismo tecnólogo. Por ejemplo, ahorita en el almuerzo teníamos una experiencia con el tema del cuello tiroideo, que es muy cierto y pasa lo mismo con el estudio.
La paciente la atiendo hoy yo y le pongo cuello. Y yo mañana, y dentro de 6 meses viene la otra y atiende otro tecnólogo. Y ese le dice, no, no señora, no necesita cuello. Ay, pero vení, ¿no ves que la vez pasada me pusieron cuello? Entonces, ¿hay quién queda mal? ¿El tecnólogo, la clínica o quién? Entonces, estandarizar viene hasta con eso, hasta saber qué es lo que debo hacer y que todas las personas sigan el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, Clínica de las Américas y Diagnomédica tiene, un sistema que es un RISPACS. No, en el momento no interesa el tipo de RISPACS porque no vengo por eso, pero tiene un RISPACS que nos permite guardar cierta información. No se confundan, que tengamos el RISPACS no hace más fácil eso. ¿Por qué? Porque les decía, yo necesito calcular dosis cranocaudal derecha, dosis cranocaudal izquierda, oblicua derecha, oblicua izquierda y 3D. Entonces, las tecnólogas que están acá saben que casi que me linchan cuando implementé eso, pero no es tan sencillo. Entonces, muchas veces el sistema manual es la mejor opción. Fuera de eso, porque en el afán uno puede teclear números que no son ciertos y puede entorpecer el trabajo. Entonces, lo primero con lo que empezamos, entonces ya seleccionamos la tabla, ya utilizamos RIX, decimos que vamos a hacerlo parte manual y parte con el RIXPACS. Ahora empezamos con el tecnólogo. Venga, ¿cuál es la dosis que realmente van a anotar? Entonces empezamos, de acuerdo al equipo que teníamos, a evaluar cuál es la dosis que necesitábamos y cómo la necesitábamos. ¿Para qué? Nuevamente, que todo el mundo hable el mismo lenguaje. ¿Listo? Entonces acá algunos datos que se obtuvieron del RIXPACS, aquí algunos otros. En resumidas cuentas, eso fue lo que obtuvimos. Cranocaudal, con un grosor entre 40 y 60 milímetros, un KB entre 27 y 28, el MA difiere de acuerdo a la glandularidad, y acá al final tenemos el primer bosquejo de los niveles de referencia. Increíblemente, esto es lo que menos se demora, porque les digo, eso se hace en un Excel. De ahí para atrás es lo más complicado. Y de ahí para atrás es donde el tecnólogo y el médico nuclear del OPR son los que tienen que hablar. Esto es un Excel. No le estoy diciendo que sea votado, pero le estoy diciendo que si logran llegar a este punto donde yo tengo los datos, ya los niveles de referencia no son nada. O sea, llegar a esto es lo complicado, no esto. ¿Listo? ¿Listo? Muchísimas gracias.